Estamos una vez más en vivo. Okay. Y Raquel está comiendo. Bueno, así la queremos. Hola a todos, gracias por esperarnos. Estamos llegando un poquito tarde, pero es que estaba yo dando una clase. Y bueno, ya saben cómo es esto. Pero bienvenidos. Esta es nuestra transmisión de Periscope en la cual come Raquel. Pan muy rico de... Pancito de tetela que me trajo mi papá. Ay, mi vida, bueno. Ella es Raquel Castro, yo soy Alberto Chimal. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Hacemos esto cada martes, más o menos a las 9. Nos preguntan si por mi clase la grabaron y se va a hacer algo con eso. Ya verán, va a estar bien interesante. Tiene la Brigada para Leer en Libertad, que fue la que hizo este proyecto, trae algo bien interesante con estas clases que se van a ir grabando. Ya verán. Hola a todos. Transmitimos más o menos cada martes, más o menos a las 9 de la noche, 9:30, como pueden ver, pero es que así pasa. Sí. Bueno, pues muy bien. Ya me estoy pasando el bocadito. Te pasas, ¿ves? Tú me serviste el café. Miren mi taza de Darth Vader. Chan, 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 chan. ¿De qué vamos a platicar hoy, Alberto? Pues vamos a platicar acerca del terremoto, ¿no? Se supone. ¿Qué del terremoto? Ayer... Uy, ya. ¿Qué? Cuéntanos. Ay, déjame hablar. Ayer, 19 de septiembre de 2016, se cumplieron 31 años de un hecho que fue importantísimo en la historia de México. Un terremoto en el año 1985, el 19 de septiembre de 1985, sacudió la Ciudad de México con una potencia que, según Internet, equivalía a varios miles de bombas atómicas. Un terremoto de 8 y pico de grados en la escala de Richter que ocasionó el derrumbe de muchos edificios por la ciudad. Además estuvo larguísimo, ¿no? Fue larguísimo y una serie de pérdidas humanas sobre las que todavía no hay acuerdo. No se sabe cuánta gente murió. En aquel momento pues fue un suceso terrible, una catástrofe, pues que fue un trauma para toda la sociedad de este país, empezando por la gente que vivía en esta ciudad en aquel tiempo, y que desencadenó de una u otra forma una serie de transformaciones de la sociedad que tuvieron lugar desde entonces, que tienen lugar todavía, y que curiosamente no han estado tan frecuentadas como quizá podrían haberlo estado en las artes, en la literatura y en el resto de las artes, en el cine. Hay comparativamente pocas obras que traten de manera directa el terremoto del 85 y sus resultas, y de eso queremos hablar ahora, acerca del terremoto y de sus historias. Nos comentan de la placa que puso Mancera. Dicen que la pusieron mal y la quitaron para poner la placa con el grado correcto, la intensidad. Y es muy curioso lo que comenta Alberto, que no haya tantas obras literarias que hablen del tema, cuando es un tema tan presente en el ideario colectivo, ¿no? Creo que es uno de los temas principales de romper el hielo. Cada que tiembla y sale uno en camisón a platicar con los vecinos. Así ¿Dónde es. estabas tú en el 85? ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? A nosotros nos agarró el temblor en diferentes lugares. Yo no vivía en la Ciudad de México, yo vivía en Toluca, en mi ciudad natal. ¿Cómo se sintió por allá? Horrible, no tan horrible como aquí, pero yo estaba saliendo para ir a la escuela en aquel entonces, y yo recuerdo que empezó a temblar, porque además recordarán quienes lo vivieron, un movimiento trepidatorio, no era nada más así, sino así también. Entonces se sentía horrible, parecía que nos estaban empujando desde abajo, y se veían los postes de la luz, se los juro, temblando así, moviéndose unos contra otros. Mi tía le dio un ataque de pánico, se tiró de rodillas a rezar, fue terrible. Cesó después, y estábamos todos muy, muy confundidos, pero pues seguimos yendo a la escuela y todo eso, y hasta después nos fuimos enterando de lo ocurrido. Nos comentan que la abuela de alguien que andaba de turista nos dice que la ciudad nunca fue la misma. No lo fue. No fue. Y bueno, hay que decir algo también muy importante, aunque supongo que llegaremos luego a eso. Entre todas las resultas del temblor hubo una positiva, que fue la conformación de la sociedad civil, de la participación ciudadana,
Ujú. Obviamente no está padre que haya sido porque los gobernantes, las autoridades se quedaron como taradas y que no supieron qué hacer, Ujú. pero ante esa situación en que no había una cabeza, la propia sociedad se puso a hacer cosas y eso fue algo bien chido, creo yo, y que como resultado tuvo mucho de lo que después vimos de democratización en el país, mucho de las ONGs, de la participación de la gente en diferentes cosas, así que esa fue como la parte, pues inesperadamente Positiva de lo que positiva ocurrió. de lo que ocurrió en una cosa que sí fue terribilísima, ¿no? Yo sí estaba en la Ciudad de México, yo vivía en el mero centro histórico, en la calle de Perú, a 2 cuadritas de Tepito, muy cerquita de una escuela de enfermeras que se cayó y que tardaron años en levantar los escombros y se decía que habían quedado ahí cadáveres de las estudiantes porque entraban a las 7 de la mañana. Y yo me acuerdo que mucho después del temblor yo pasaba por ahí y me gustaba asomarme porque se veían todavía entre los escritorios prensados hojas, blogs, ¿no? Fragmentos de esa... Pues de esa vida cotidiana, de esas vidas sí, cotidianas de la que vida se cotidiana acabaron. que quedó prensada, tal Sí. cual. El temblor fue a las 7:19 de la mañana y eso nos lleva a hablar de algo bien padre. 7:19. 7:19. Sí, bueno, después de mucho tiempo en el que no hubo largometrajes acerca del temblor, que era algo que uno pensaría que tendría que haber, películas históricas acerca de este tema tan importante, pues resulta que este año se está estrenando, apenas acaba de dar la premiere en la Ciudad de México, una película titulada 7:19, la hora del temblor. Una película que trata acerca de eso, trata de lo que sucedió a un grupo de personas que quedaron sepultadas por los escombros de un edificio derrumbado y que durante varios días sobreviven debajo de toneladas de metal y de concreto hecho pedazos y tratan de arreglárselas para poder resistir. Es una película dirigida por Jorge Michel Grau, un cineasta mexicano, estelarizada por 2 grandes actores mexicanos que son Héctor Bonilla y Demián Bichir, y en la cual yo tuve el gran gusto de haber participado porque yo soy co-guionista de la película. Ándale. Lo cual me tiene muy contento. Yo lo vi trabajar, lo interrumpí poquito. Me ibas a echar el gato de vez en cuando. Sí. Muchas la gracias. verdad es que ayer fuimos a la premier de la película y les voy a contar, no porque sea de Alberto el guión, sino porque de veras es un tema que a mí me interesa muchísimo. De hecho, al ratito platicamos también de algo que yo he escrito al respecto, si quieren. No, por supuesto que tenemos que platicar de eso. Es un tema que me interesa mucho y yo no había visto películas sobre el tema realmente. Se suponía que el año pasado iban a salir varias, había competencia, Televisa estaba planeando una que iba a ser como una especie de Bruce Willis que salva todo el mundo en el Hospital General. Algo por el estilo, pero finalmente nunca salió. No se ha realizado todavía. Y ayer fuimos a ver la película. Toma nota de la pregunta que te están haciendo porque ahorita les va a contestar qué retos le trajo el guión a Alberto. Les voy a comentar que como espectadora me encantó la película. Hasta se me olvidó que era guión de Alberto, o sea, porque ya ven que uno está así, ¡ay, es mi niño! No, pues aquí realmente las actuaciones de Bonilla y Bichir son magníficas. Una de las cosas que más me impresionó fue el diseño de audio, porque ellos dos aparecen a cuadro, pero se oyen las voces de otros sobrevivientes, y oyes la voz más o menos de modo que te ubica qué tan cerca o tan lejos está la persona. Cambia de posición según cambia el encuadre, de manera que uno ubique en el espacio donde están las voces. Y además, otro aspecto bien interesante del diseño de sonido, que es obra de Christian Giraud, un especialista en esto, que hay que nombrarlo y hay que elogiarlo, por supuesto, es que tal como se reporta en muchos testimonios de sobrevivientes del temblor que quedaron enterrados en escombros, los edificios se oía cómo caían los fragmentos, también cómo se acomodaban, cómo se doblaba el metal, cómo entrechocaba el concreto. O sea, el edificio no se cayó de una sola vez, los edificios no se caían de una sola vez, sino que
se iban acomodando, y ese acomodo también era algo aterrador. La película, para quienes van llegando, se llama 719. Ayer fue la premier. El 23 Este viernes 23 septiembre es el estreno general en salas de cine. La está distribuyendo Cinépolis, y está bien padre que a una película mexicana se la está distribuyendo con una cadena, digamos, músculo, con presencia nacional. Porque de veras, lo otro que les iba a comentar es que el profesionalismo, el trabajo de Michel Grau se ve muy maduro, Uh-huh. muy consciente de lo que quiere hacer, de lo que hace. Lo que decía Alberto, el diseño de audio. Les comentaba yo ayer a Alberto y a Jorge. Michel Grau que esta película me pareció hermanada con Los pájaros de Hitchcock. Ah, claro. En el sentido de que no tiene nada de música, excepto voces que en algún momento cantan a capela. Uh-huh. Cuando la vean, acuérdense de mí. Y la verdad es que qué honor que te parezca algo que tú hiciste, algo de Hitchcock, ¿no? Sí, bueno, eso es un gran honor. Uh-huh. Ojalá se animen a ir a verla. El personaje que hace Héctor Bonilla en particular me parece súper entrañable, así de que, ay, yo lo quiero, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además habla de muchos detalles de lo que ocurrió en el temblor, que durante mucho tiempo como que costaba trabajo hablar. Por ejemplo, muchos de los edificios que se cayeron fue por corrupción. Hubo gente que construyó edificios de mala calidad, que se brincó permisos, hubo gente que dio permisos a cambio de lana, Uh-huh. y que probablemente si no hubiera habido esta corrupción no habría habido tanta muerte en ese momento. Y la película lo toca de ladito, no es un panfleto. Eso está muy padre, Alberto. Y ahora sí, me gustaría que nos comentaras lo que te preguntaban, y si tienen alguna otra pregunta, y yo se las hago aquí al señor guionista. Retos del guión. Sí, nos avisan que nos vieron en el programa El Ombligo de la Luna. Gracias por vernos, qué bueno que les interesó. Nos preguntan cuál es el tema. Estamos hablando del temblor del 1985, de septiembre del 85. Y estamos hablando de sus representaciones en diferentes artes. Estamos hablando ahorita de la película 719 de Jorge Michel Grau, en la cual yo participé como guionista, como coescritor del guión. Co-guionista. Y vamos a hablar de otras. Hay libros de varios tipos que son también muy interesantes. Me preguntaban sobre mi participación en la película. Todo surgió a invitación del director de Jorge Michel Grau, a quien algunos de ustedes conocerán como un director muy interesante mexicano, especializado de alguna manera en cine de horror. Uh-huh. Él tiene su película debut, por ejemplo, que es Somos lo que hay, acerca de un grupo de caníbales en la Ciudad de México. Una cosa muy inquietante. Yo como Panchito. Esta película incluso ya fue objeto de una remake en los Estados Unidos. La película, anoto entre paréntesis, va a estar en muchos cines, en 200 salas de la cadena Cinépolis. Entonces hay 200 copias. Jorge Michel Grau me invitó, se enteró de mi trabajo, platicamos acerca del asunto. Él tenía la idea de una película sobre el temblor, una película que fuera con supervivientes, efectivamente tratando de sobrevivir encerrados en los escombros, y a partir de eso vino, digamos, el reto principal de la película, que era desarrollarla toda en ese espacio tan confinado, tan claustrofóbico. Si ustedes se van a dar cuenta de que hay básicamente toda la acción está concentrada en un espacio pequeñísimo, que es en donde se desarrolla la acción de la película después de que ha ocurrido el temblor y los sobrevivientes han quedado atrapados. Prácticamente no pueden moverse, apenas pueden hacerse un poquito para un lado, un poquito para el otro, y eso es todo. Entonces se trata de hablar del encierro, se trata de hablar de la parálisis, la desesperación que puede dar en algún momento dado. Algo de lo que surgió en la investigación muy pronto, porque hicimos una investigación pues tan rigurosa como nos fue posible, fue que la gente que sobrevivió al temblor era, digamos, cierto número en los primeros momentos después del sismo, pero luego iba disminuyendo. La gente iba muriendo, pues, de sus heridas bajo tierra. Entonces, parte importante de la ambientación se trataba de mostrar de alguna forma cómo iba ocurriendo esta serie de muertes sin verlas, nada más por el sonido. Dime si recuerdo bien o me equivoco. Creo que
originalmente Grau tenía la idea de que fueran 2 personajes y fuiste tú quien sugirió que hubiera muchos más solo en audio. Sí, la idea original era que fueran solamente 2 personajes y finalmente llegamos a la idea de que podía haber más, que no se vieran, que se escucharan, porque eso también ocurría en los escombros, ¿no? La gente no necesariamente estaba junta, podía oírse a través de los escombros, pero no verse y no tocarse. Entonces eso nos sirvió para darle más profundidad a la historia, porque había más posibilidades de interacción. Y bueno, el reto en ese caso era que la gente fuera reconocible exclusivamente mediante la voz. ¡Qué reto! Tratar de fundamentarlos, tratar de darles una caracterización y antecedentes que fueran convincentes a partir de lo que dicen. Ese fue muy interesante. Otra cosa, dime si voy bien o me equivoco. Creo recordar que a cada personaje, incluso si no salía a cuadro, le inventaste una personalidad, una historia de fondo, una forma de enfrentar cada situación, ¿no? Que, por ejemplo, cuando es la réplica del día siguiente, la del día 20 de septiembre, la forma en que cada uno de los sobrevivientes reacciona ante esta réplica tiene mucho que ver con la personalidad que les diste, ¿sí? Así es, sí es parte del chiste. Es algo que yo tuve muy en cuenta, de hecho, de cosas que me decía acá la señorita, porque ella también, como ustedes saben, le hace muy bien al guión y claro que sí, y conoce muy bien los principios de la creación de personajes y a mí me interesaba particularmente que los personajes se manifestaran en el habla, porque no tenían ninguna otra cosa, ¿no? Solamente se pueden escuchar. Entonces, hay un personaje que se siente muy, muy frustrado, se siente muy enojado, es un poco una marguetas. Hay otra persona que está muy ansiosa por ver si una parienta suya ha sobrevivido también, entonces eso es lo que la guía. Hay otro más que es muy joven y que tiene varias interacciones importantes con el personaje de Héctor Bonilla porque a los dos los unen intereses comunes, pero Héctor Bonilla en la película ya es un anciano que está literalmente a punto de jubilarse cuando le cae el temblor. Entonces, a partir de estas relaciones que se establecen entre los personajes, se va dando una serie de conflictos que también, digamos, revelan un poco de lo que ya comentaba Raquel acerca de cómo las consecuencias del temblor fueron más graves a causa de la negligencia, incluso podríamos decir negligencia criminal, pues de los que permitieron que se construyeran muchos edificios con materiales de mala calidad. Es un tema que sigue pendiente, acabar de precisar las responsabilidades. Y debería enjuiciarse gente, pues creo yo creo que sí, bueno. yo creo que sí. Nos preguntan también de cómo fue tu participación. Ahí de nuevo, ahí voy yo como testigo presencial, que no fue tan profunda como hubiéramos querido, porque cuando Alberto estaba haciendo el guión andaba muy mal de salud. Desde un esguince hasta una costilla desviada, hasta una serie de accidentes que hubo entre 2014 y 2015. Sí. Muy feo. Sí. Entonces, no pudo, por ejemplo, ir al set a ver la filmación. Fue el trabajo más bien como a distancia con el director y estar pimponeando ideas, ¿no? Sí. Pero fue, pues, muy interesante. Sí, nos reunimos varias veces. De hecho, me tocó ver también un primer corte de la película. Ah, sí. Que todavía no tenía el trabajo de sonido y qué bueno que no me llevaste. Completado. Y a partir de ahí todavía platicamos, Jorge y yo, y digamos, nos hicimos varias propuestas. Yo le hice varias y lo platicamos de cómo se podía acabar de precisar ciertos detalles en la postproducción. Y parte de eso sí llegó hasta la película terminada. Voy a quitar esto también. Entonces yo diría que sí fue un trabajo, como sea, muy interesante de colaboración y por supuesto me tiene muy, muy satisfecho. ¿Cuál fue lo más difícil de la película? Nos preguntan. Para mí, obviamente, el acabar de caracterizar a los personajes, de darles una personalidad coherente a partir del hecho de que tenían que ser verosímiles en las circunstancias en las que se encuentran. Ninguno de ellos tenía por qué ponerse a contar su biografía, ¿no? Que eso habría sido una falta. Estoy atrapado, nací en 1900... No. Claro, no, eso habría sido absurdo. Entonces, a partir de pequeños detalles, había que revelar a los personajes y ese fue el trabajo más arduo para mí. ¿Cuándo se presenta? Nos preguntan. El 23. Me lo quité nomás tantito. Nada más que se me aire tantito el cuello y ahorita me lo vuelvo a poner, lo prometo. La película ya ha empezado a dar vueltas, digamos, en festivales y en algunos espacios de exhibición, pero se estrena a nivel nacional el viernes 23
de septiembre, este viernes, principalmente movida por la cadena Cinépolis. Va a estar también en cinetecas y en demás espacios así. Me preguntan si consideraría escribir más guiones. Sí, claro. En un momento dado, yo creo que a los dos, tanto a Raquel como a mí, nos interesaría. A mí me encantaría que un guión mío fuera llevado a la pantalla con el profesionalismo y el resultado final que de Alberto. De veras, como guionista, se me caía la baba. Yo diría, ay, ¿por qué no es mío? Pero me da mucho gusto que sea de mi Albertito. Así que todo bien. Nos preguntan si estos personajes no son basados en la realidad. Sí, claro que sí, lo son. Pero como que digamos, a partir de gente y a partir de muchos testimonios, ¿no? se juntan y se inventan personajes, digamos, inventados que son emblema de las experiencias de muchas personas. A la hora de escribir guiones, pues nos basamos en principios de caracterización de personajes, de creación de conflictos, finalmente de narrativa. El guión es una forma de la narrativa. Preguntan que qué diferencia hay entre escribir guión y escribir narrativa. Pues yo creo que cuando escribes guión, a fin de cuentas, estás haciendo un instructivo para que un grupo de personas haga su chamba y pueda contar una historia. Entonces tienes que tomar en cuenta las indicaciones para los actores, cómo se deben mover, cómo deben reaccionar, pero también cómo deben hablar. Y también indicaciones para el iluminador, para el vestuarista, para la persona que se encarga de escoger los sets. O sea, es un trabajo en equipo bien grande que parte del guión. Y además hay que ser muy zen, digamos, porque de lo que tú haces en el guión a lo que resulta en la pantalla muchas veces puede haber transformaciones. Y si uno es muy egoísta y no le gusta que su chamba se transforme, puede sufrirlo mucho. Realmente a mí el guión me apasiona. Realmente creo que es una de las cosas más bonitas de hacer, porque además puedes sugerir música o puedes sugerir atmósferas a través de los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, en una novela puedes decir que el personaje está triste porque murió su madre y que siente que el alma se le estruja, ¿no? Si tú pones eso en el guión, pues el actor puede poner cara de que el alma se le estruja y el público pensar que le duele la panza. Lo que tienes que hacer es más bien usar los elementos visuales y auditivos para evocar esa alma estrujada, ¿no? Y entonces no nada más dices que el personaje está con rostro contrito o algo así, sino que también puedes usar la iluminación o el día está nublado y se escucha música melancólica, qué sé yo. Entonces es un reto también creativo, muy interesante, y yo debería dejar de hablar de guión porque ya me emocioné. Preguntan si yo tuve algo que ver con el reparto. No, esa fue una tarea tanto del director como de su directora de casting. Cuando hiciste el guión, no tenías idea de quiénes iban a ser, ¿verdad? En un primer momento se pensó que pudieran ser Damián Alcázar y Daniel Jiménez Cacho, pero finalmente pues no pudieron, entonces se hizo este cambio, pero la verdad es que tanto aquel reparto como podrían, los dos son muy buenos, o sea, son 4 estupendos actores y creo que tanto Bonilla como Bichir sacan muy bien sus papeles en unas circunstancias muy difíciles. Ellos tuvieron que estar varias semanas metidos en un escenario en el cual no podían moverse, estaban totalmente inmovilizados, paralizados, aplastados pues en los escombros, digamos, de mentiras del escenario, pero tenían que trabajar en esa situación tan difícil. Y además, digamos, haciendo espacio para la cámara, porque la cámara se impone la labor de no ser nunca... De no asumir nunca un punto de vista que no sea creíble, que no sea el de un observador que pudiera estar adentro en ese espacio espantoso con los personajes. Y creo que se logra además muy bien. Sí, véala, de veras está bien padriuris. Nos preguntan acerca del cine de horror, que si es un género con el que estemos cómodos o cuál sería el que más nos gusta. Y también, a mí me encantaría hacer a mí también más cine de horror. Sí, ¿saben qué me gustaría hacer? Algo como Hasta el viento tiene miedo. Para mí hacer un guión... ¿Sabes qué me gustaría? Hacer el guión de El tapiz amarillo, convertirlo en película. Para mí eso sería así un sueño, realmente. Pero bueno, tendremos que hacer conciencia después de ver la película. Pues yo esperaría que... Ojalá que sí. Ojalá que sí. Cualquier cosa que nos ayude a hacer conciencia. Me preguntan, Alberto, ¿qué pelis te influenciaron para escribir 719? Pues varias, como es una pieza en cierto modo
de cámara, o sea, con un espacio muy pequeño y con muy pocos actores, pues estaba yo pensando en películas así, en películas que funcionan también un poco como teatro de cámara. Una de ellas es muy famosa, Alien, de Ridley Scott. Ándale. Todos están encerrados. Yo pensé también en La Soga. La Soga de Alfred Hitchcock, como Ujú. no. Una película que es en espacios abiertos, pero básicamente lo mismo, 0 grados Kelvin. Ay, esa no la he visto. Es un peliculón de Ujú. dos personajes que están perdidos en la tundra, ¿no? Ay. El espacio es totalmente abierto, pero están totalmente solos, aislados. Esas son algunas de las inspiraciones que vienen. Pensé también en la obra de teatro Un hogar sólido de Elena Garro, que Ay, transcurre sí. en una cripta entre muertos. Ujú. Y también en una obra de teatro famosa de Jean-Paul Sartre que se llama Puerta Cerrada, que también Ujú. el infierno es un cuarto cerrado, Ay. ¿no? Nos preguntan si sabemos de alguna otra película sobre el temblor. Se suponía que iba a haber varias el año Se pasado. supone que se va a empezar a filmar o ya se está filmando otra que es justamente la que mencionabas, el proyecto de Televisa. Ajá. Este, Pero, y debe haber habido alguna antes. Hay un cortometraje que está bastante bueno, que de hecho Ujú. fue un poco también parte de la investigación, Mm. acerca de lo que le pasó a un pasante de medicina que Ay, se le que me cayó encima el contabas. centro médico. Pero es un cortometraje, dura Ujú. 20 minutos. Ajá, y bueno, hay de otros temblores, por ejemplo, del temblor este horrible que hubo en California a principios del siglo XX. Ajá. Hay películas al respecto. Si les gusta el cine de desastres, hay cosas interesantes. Hay cosas que ver. Y les va a gustar esta, y si les gusta el cine que tiene denuncia política, les va a gustar esta, y si les gustó Rojo Amanecer, Esta yo también creo les que puede les va a gustar. gustar esta. Acaba Ujú. siendo, digamos, Jorge Michel Grau viene del cine de horror, yo vengo pues, sobre todo de la literatura de imaginación, pero esto que hemos hecho, que han hecho también todos los demás involucrados en la película, por supuesto, yo pienso como una especie de drama, un drama histórico, Ujú. ¿no? Sin la pretensión así de ser didáctico, pero que sí trata de iluminar ese periodo de la historia y que tiene, por supuesto, una gran dosis de horror. Oye, nos preguntan del cortometraje, si sabemos cómo se llama y si se consigue en línea. Ay, sí se consigue en línea, yo lo vi en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, pero lo puedo poner en Se te los queda de enlaces tarea. de esta Ujú. conversación cuando la archivemos en YouTube. Ok, Alberto ya se comprometió. Sí, ya me comprometí. Ujú. Nos preguntan también si habrá manera de que se fortalezca el cine de horror en México y si será, por ejemplo, útil la idea de reapropiarnos como de las tradiciones o de la idiosincrasia nacional en lugar de copiar modelos del extranjero. Yo creo que ambas sí. cosas son ciertas y yo creo que Ujú. sí, parte de lo que tiene que suceder es eso, pues que nos apropiemos, que usemos sin miedo, sin pena, aquello que nos es más cercano, como la experiencia del miedo, ¿no? Como experiencias de miedo. No necesariamente, digamos, que sean películas sobre la Llorona, aunque no está mal. Ujú. Que pensemos qué nos da miedo en esta época y a partir de eso y de cómo nos da miedo, lo explotemos, Ujú. pienso yo. Ay, ahí está Jorge Michel Grau. Hola Jorge, ¿cómo Ay, estás? Nos está viendo en Periscope. Sí, Hola, hola. le echamos ya muchas flores. Echamos a muchas Jorge. flores, Que- estamos muy, muy contentos. Ujú, ujú. Así es. Sí. Ya me puse el collarín. Nada más me lo quité tantito porque me acalora. Pero bueno. Sí, la verdad es que les va a gustar. Nos preguntan de San Juanico y el temblor si serán las historias de horror de los 80. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que Ujú. sí, yo creo que van a ser de las historias más terribles, de las que forman la historia de este país, aunque pues no nos faltan, desgraciadamente. Se acaba de publicar por parte del Fondo de Cultura Económica un libro que se llama El libro rojo continuación, bueno, de hecho el tomo 3 de esta serie, que son textos de diferentes autores mexicanos acerca de hechos de violencia y crimen que han ocurrido en este país. Uno de ellos me tocó ser yo el que lo escribiera acerca de la catástrofe de San Juanico, que es una catástrofe de negligencia criminal, que ¿Ah, sí? sí, claro, se sabe que había toda clase de fugas, toda clase de descomposturas. La catástrofe podría haberse evitado si hubiera habido menos corrupción y si hubiera habido mantenimiento en la planta de gas de San Juanico. Explotó porque hubo esa negligencia. Nos preguntan si hubo apoyo del gobierno para la película. Pues sí hubo. De hecho, hubo necesidad de que hubiera apoyo por muchos lados, ¿no? Sí. Ayer nos contaba Jorge que fueron 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Lo que se gastó. O sea, realmente... Puede parecer que es poco comparado con los presupuestos de las películas de Hollywood, pero es una cantidad muy difícil de conseguir. Sí. Entonces hubo apoyos de Fidecine. De Fidecine, diferentes fondos que están destinados a eso, a ayudar a la producción
cinematográfica del país. Sí. Y lo otro que nos preguntaban es si se publicará el guión como libro. Yo voto a favor. De momento no hay planes. Pero deberían. Ah, mira, nos dice Jorge, Fidecine y Eficine. Mira. Ahí está. Sí, yo creo que deberían hacer las diferentes versiones del guión en un librito con fotos y un CD, como el que hubo de Tu mamá también, muchachos. Que está muy bonito. Ándale. Oh, pues sí. No, sí, yo no tengo problema. Les prometo que lo usaría en mis clases de guión. Ah, bueno, eso sí. Pero mientras por favor, muchas gracias a todos que les interesa esa idea. Mientras todos vayan a ver la película. Yo sí los llamo encarecidamente a que la vayan a ver. Y lleven a sus amigos. Sí. Y vayan a alguna de las varias salas en las cuales va a estar. Ahí chequen la cartelera. Típico con las películas independientes mexicanas. Hay que acudir para que siga en salas. Hay que darle pues ese apoyo, ¿no? Y yo creo que sí les puede gustar. Creo que puede ser una buena experiencia. Nos preguntan de la investigación para el guión. ¿Hubo investigación de campo, documental? Básicamente fue investigación documental en testimonios, grabaciones, video. Un investigador muy importante del terremoto que es Iván Salcido, un historiador que ha hecho un gran trabajo durante muchos años para reunir testimonios y demás, nos dio acceso a su investigación y ahí pudimos enterarnos de muchos detalles que no habríamos conocido. Nos comenta alguien que le da miedo estresarse mucho. Yo iba con ese temor también, Así como de, ¡ay, la voy a sufrir un montón! Logra un humor muy particular. O sea, hay unos momentos, justo cuando dices, ya, por favor, en que hay sentido del humor y te hace reír y te relajas un poquito y está súper bien actuada y realmente la parte de humor, Jorge, Alberto, muy bien lograda. Realmente creo que no es poca cosa en una situación así. Y además es humor tan conocido del mexicano, de reírnos ante la desgracia para no tener que volvernos locos de la desesperación. No temas, sí la vas a aguantar. Sí, que sea, anímate, creo que era Francia, anímate, Francia. Y no se va a estar en Estados Unidos, preguntan. Pues no lo sé, yo esperaría que sí, ojalá. Va a tener que ir por algún circuito que va a tomar más tiempo, pero yo desearía, esperamos que sí. Nos preguntaban acerca también, y de eso vamos a tener que hablar también, haciendo referencia a otras de las obras que tratan esta cuestión, pues de las implicaciones que tiene. Nos dice Jorge que hay planes. Está muy bien, eso está muy bien. Jorge tiene unos planes muy interesantes. Eso hay que conocerlo muy pronto. Las implicaciones del temblor, las implicaciones que ya mencionábamos acerca de cómo repercutió en la historia, cómo contribuyó a la formación de lo que ahora entendemos como la sociedad civil. Nos preguntan si podremos salir de la apatía, si podremos volver a organizarnos quizá como lo hicimos entonces. Yo no lo sé, pero ciertamente nos hace falta. Nos hace falta tener un poco más de conciencia de la gravedad de la situación en la que probablemente nos encontramos ahora. A veces se dice que tendría que suceder un desastre como el que sucedió entonces para reactivar la solidaridad que llegamos a tener a pesar de todo lo que se dice en contrario. Yo honestamente desearía que no tuviéramos que llegar a eso. Yo creo que ya que hubo esa solidaridad y esa organización civil, queda como antecedente y a veces se nos olvida, pero la vemos constantemente. La cantidad de ONGs que hay actualmente, la posibilidad, por ejemplo, lo que se ha hecho con Alerta Amber, la eficiencia con la que se distribuye la información de niños extraviados y la cantidad de los que sí se recuperan, también ya sé que voy a sonar horrible. Lo bueno también cuenta. No. Pero sí ha habido todavía muestras de esa organización y creo que no deberíamos olvidarla y que cada que alguien nos dice, ay, es que los mexicanos son como los cangrejos que no se jalan, les digamos, no, los mexicanos también somos gente que se organiza y que reacciona en situaciones de tragedia para ayudarnos unos a otros. Nos preguntan si la mujer que camina para atrás tuvo algún papel en 719, pues no, no, ese cuento no tiene nada que ver con la película, quizás algún día se venga su propia película, estaría bien padre, pero de momento no. Otra cosa, hay que decir también que hay algo bien interesante con el hecho de que 719 sea el primer
largometraje que se refiere a estas cuestiones después de tantos años del temblor. En realidad es muy curioso y un poco triste, pero son comparativamente pocas las obras que se han dedicado al tema del temblor desde entonces. Creo que, pues, lo comentábamos hace rato con amistades, es un poco una herida que no cierra todavía, es un poco un trauma que no se ha terminado de resolver. Y No dije que fuera alerta Amber para jóvenes, dije niños. Y un hecho violento, que todavía no acaba de ser objeto de un deslinde de responsabilidades. Todavía no sabemos quiénes fueron los que autorizaron, por ejemplo, que se hicieran edificios de tercera, ¿no? Que se cayeran. Uh-huh. Eso es todavía algo que está pendiente. Y de la misma manera está pendiente que se diga más, que se cuente más acerca de ese tiempo. Hubo en algún momento quizá como una especie de silencio al respecto del temblor, ¿no? Uh-huh. Costó mucho trabajo que empezaran a salir obras. Una de las más tempranas fue, por ejemplo, Ciudad Quebrada. Un librazo de crónicas de Humberto Musacchio. De crónicas, temblor, justo. Efectivamente. Con unas fotos tremendas. Sí. Es un libro que vale muchísimo la pena si les interesa el tema, y como ejemplo de crónica periodística, genial. También Fabricio Mejía Madrid ha escrito sobre eso. Él fue miembro de las brigadas de rescatistas, que se organizaron espontáneamente para ayudar a la gente. Nos comentaba alguien ahorita de un pariente suyo. Sí, y Fabricio vio cosas terribles, igual que otras personas. Uh-huh. Nos dicen que los materiales no son sino el diseño constructivo y estructural lo que se corrompe. Pues sí, también, pero como sea falta ese deslinde de responsabilidades, uh-huh. Y eso es importante. Nos preguntan si me gustaría que alguna obra mía se adaptara a la pantalla. Pues claro, sí. Por supuesto, igual las de Raquel. Nos falta mucho todavía, pero creo que algo importante para remediar lo que nos falta es justamente que hablemos de esas cosas, que se discute el tema, uh-huh. Y así como lo quiere hacer 719, como lo hizo el libro de Humberto Musacchio, pues también hay otros. Sí, ¿no? Bueno, dicen que Custos al cine. Sí, Custos al y cine. Sí es cierto, antes de que continuemos con esto, hay un montón de cosas que están mal, hay un montón de iniciativas sociales que no se han logrado poner en marcha, o que por desorganización o por ambición o por egocentrismo no logran funcionar, pero también hay otras que sí. Y yo creo que aunque está muy bien que seamos objetivos y señalemos lo que está mal, también tenemos que ser objetivos para señalar lo que está bien. No todo el tiempo tenemos que estar del lado del quejinche y de nada más señalar lo que está jodido. Porque además no todo lo que se hace bien en este país depende del gobierno. O sea, esto no es la publicidad de Peña Nieto ni nada. Ponernos en el plan cínico de, como todo está mal, mejor yo no me muevo. Creo que eso no debemos hacerlo. O sea, también hay cosas que funcionan, y hay cosas que gente que hace a un lado su propio egoísmo, su propia necesidad, sus propios intereses para implementarlos. Por ejemplo, las patronas, ¿qué tal? Claro, ¿no? Las patronas. O sea, hay gente en México que está haciendo cosas muy chidas. También hay que tomarlo en cuenta. Y es alentador incluso saber, como nos decían hace un momento, pues que la gente se une en la tragedia y se une uh-huh. para tratar de remediar las cosas que están mal, incluso aunque el gobierno no lo haga. Uh-huh. Si ustedes tienen ocasión, por ejemplo, asómense a los artículos que Yuri Herrera, un estupendo narrador mexicano, está publicando actualmente en el diario El País. Cada semana Yuri publica algún texto y muchas veces él se refiere a esfuerzos que organizan diferentes organizaciones sociales, diferentes miembros de la sociedad civil, más allá de las autoridades, para tratar de remediar cosas que están mal en este país. Es muy, muy importante recordar eso, y por eso les recomiendo que se asomen a esos artículos de Yuri. Muy bien. Y volviendo al tema del temblor, fíjense que curiosamente en la literatura infantil hay ejemplos muy interesantes, y les voy a recomendar Ciudad X 1985, de Juan Carlos Quesadas. Este libro ganó en 2009 el premio Juan de la Cabada de cuento infantil que da el INBA. Por cierto, este sábado es la premiación de este año del Juan de la Cabada, a las 12 del día en Bellas Artes, por si quieren ir, es entrada libre. Pero bueno, este libro, no saben qué cosa tan bonita es. Ocurre justamente en Tlatelolco, hay temblor,
hay cosas como pasaron, está muy fuerte y es para niños. Realmente creo que es un ejemplo muy bonito y está ilustrado muy chulamente. Miren, aquí les presumo. No dejen de leer Ciudad X 1985 de Juan Carlos Quesadas, publicado por Editorial SM. Muy bonito libro. Otro libro. Para que vean que aquí nos interesan estos asuntos, este libro es de Raquel. Sí, ese es mío. Esta es una novela que se llama Lejos de casa, publicada por la editorial El Arca, y como pueden ver, comienza inmediatamente desde la portada, haciendo referencia al temblor del 85, basado parcialmente en hechos reales. Es la historia de los niños de una familia que porque la ciudad se vuelve inhabitable después del temblor, son enviados lejos de casa con una pariente, y luego ya de las aventuras que tienen lejos de casa. Pero varias de las observaciones que la propia Raquel de chica tuvo de las zonas derrumbadas y arruinadas de la ciudad después del temblor están consignadas en el libro, ¿verdad? Además, ¿sabes qué? Lo primeritito que me publicaron en la vida fue mi testimonio sobre el temblor del 85 y me lo publicaron en 1986. Ay, ¿en serio? A ver, platícanos eso. No pues ya nada más así, en 86, el 19 de septiembre, en una revista que se llama El Aposento Alto, me publicaron mi reflexión infantil sobre el temblor del 85. Rápidamente nos preguntan dónde se consigue el libro de Raquel. Se consigue por internet. Busquen ustedes el sitio El Arca de la editorial El Arca. .mx. Es una editorial. Es una editorial. Es una editorial. Es una editorial que no distribuye en librerías, por eso hay que pedirlo en línea, pero si llega. Es una editorial que publica textos de lo más variado. Raquel no tiene responsabilidad ninguna de los otros textos. Hay unos que son muy raritos, pero este bueno. Es completamente laico. Ya tenías que decirlo. Y tiene mucho que ver con el temblor. Es más. El autor del libro que mencionó Raquel es Juan Carlos Quesadas, también conocido como El Gato Quesadas. Y es bien bonito. Y el autor al que me refería antes, que está haciendo unos artículos muy interesantes sobre las acciones de la sociedad civil en México, es Yuri Herrera, uno de los mejores narradores mexicanos de la actualidad. Y el pan que estábamos comiendo hace un momento es pan de tetela de la Sierra de Puebla y me lo trajo mi papá. Nos lo trajo mi papá ahora que fue para allá y está muy sabroso. Está muy sabroso, la verdad es que sí. Así es. Sí. ¿Qué hora es, Alberto? Ya todavía nos queda un ratito de tiempo. ¿Puedo leer el principio? Sí, léenos el principio. Nos va a leer Raquel el principio de Lejos de casa. Y dice así. Era septiembre de 1985. Yo acababa de cumplir 9 años y de entrar a cuarto de primaria. Estaba muy contenta porque me habían asignado un asiento junto a Carmen, que era mi mejor amiga desde segundo. En esa época me gustaban mucho los juegos en que teníamos que correr, Los Encantados, La Mancha, Policías y Ladrones. Carmen era mucho más rápida que yo, pero de todos modos me elegía siempre antes que nadie para estar en su equipo. Entonces yo tenía muchas muñecas, sobre todo Barbies. A veces mis amigas y yo llevábamos nuestras Barbies a la escuela y jugábamos con ellas, pero no a la hora del recreo, que era la hora de los juegos de correr, sino a la salida, en lo que nuestros papás llegaban por nosotras. El 19 de septiembre de 1985, yo llevaba la mochila llena de Barbies. Llevaba tantas que ni siquiera cabían mis cuadernos. Si mi mamá se hubiese enterado, de seguro me habría visto metida en un problema bien grande, pero no llegué a la escuela. De hecho, ni siquiera salí de la casa ese día. A las 7:19 de la mañana estaba terminando de desayunar. Platicaba con mi abuelita mientras comía un flan de caramelo cuando de repente sentí que me mareaba. «Está temblando», gritó mi hermano Marco. Entonces me di cuenta de que no era un mareo. «Párense aquí conmigo», dijo mi abuelita y se puso debajo del marco de la puerta. Mis hermanos y yo la obedecimos sin preguntar nada. El temblor se sintió muy fuerte y duró un largo rato. Mi mamá estaba en la cocina y se acercó a nosotros hasta que acabó el temblor. Se veía asustadísima y eso me sorprendió mucho porque nunca la había visto así. Se tronaba los dedos y suspiraba mientras se dirigía al balcón. «Cálmate, ¿qué ejemplo le pones a tus hijos?», le dijo mi abuelita, y luego nos miró a nosotros. «Siéntense y terminen de desayunar». Pero mi mamá no le hizo caso y se quedó en el balcón. Solo se tranquilizó cuando vio llegar el Valiant Volare color crema que teníamos entonces. En ese coche venía mi papá, que había salido unos minutos antes para ir a sacarlo del estacionamiento, porque nuestra casa no contaba con garaje. Hasta ahí, ¿no? Bueno.
Luego vienen más cosas del tiempo del temblor, yo se los recomiendo mucho. Gracias, qué lindo. Y fíjense, pasa algo muy curioso, así como en los libros de literatura infantil y juvenil, también sucede que desde otros lugares, pues raros, ¿no? Es desde donde empieza a llegar también las historias acerca del terremoto, ¿no? Aparecen libros como el de Humberto Musacchio, como Nada Nadie de Elena Poniatowska, que es también un compendio de testimonios acerca del temblor, pero aparecen también libros y textos que están en otros lugares. Por ejemplo, una de las historias más imaginativas acerca del temblor, pues es un cómic, y además un cómic de Superman. Hace algunos años, a principios de este siglo, en una de las revistas anuales de Superman que publica la DC Comics en los Estados Unidos, un escritor mexicano, Francisco Agenbeck, en colaboración con Oscar Pinto, hacen una historia donde Superman viaja a México y se encuentra con 3 superhéroes mexicanos, y uno de ellos es el llamado El Muerto, que es un joven que murió en el terremoto, pero que a la hora de que se muere como en una especie de lugar místico, recibe como la energía de todas las almas de los muertos y revive de la tumba y se convierte en un héroe. A mí me parece muy interesante, digo, ya que hablábamos hace rato de cómo se reaprovecha el horror, y cómo se le vuelve mexicano, pues cómo se puede utilizar un hecho histórico así para construir un personaje. Padre, es una cosa bien interesante. Además es un autor mexicano que hizo su contribución al universo de los superhéroes. Es el único autor mexicano que ha escrito a Superman hasta ahora. Paco Agenbeck. Léanlo además porque tiene una cantidad espectacular de novelas, sobre todo se ha dedicado a la narrativa policíaca, es un autor muy interesante. Paréntesis, gracias a los que me dicen que se les antojó el libro y que ojalá se animen a conseguirlo. Gracias. Y que dónde nos pueden encontrar lo que nosotros escribimos tú. Pues se puede encontrar en varios lugares. Si ustedes visitan los sitios que tenemos, ahí viene la lista como de los lugares en los que se pueden encontrar nuestros libros y también algunos textos descargables. Estoy anotando aquí las direcciones de nuestros sitios para que ustedes los visiten, ahí se pueden enterar. Algunas cosas se encuentran en librerías, otras se encuentran en línea. Esto de aquí es, bueno, además de nuestros sitios que son lashistorias.com.mx y raxi.com, nuestro canal de YouTube donde también publicamos cositas, incluyendo los respaldos de estas conversaciones y también una serie que llamamos Listas Rápidas donde hacemos pequeños videos de divulgación de cosas. Oyes, el martes que entra. El martes que entra, antes que se nos olvide. El martes que entra vamos a estar en Ciudad del Carmen. Desde allá vamos a transmitir el Periscope y creo que vamos a hablar de Ponxila, la novela que yo traduje, no la escribí yo la traduje apenas para el Fondo de Cultura Económica, y La Madre y la Muerte y La Partida, que la mitad del libro es un cuento de Alberto Chimal. Entonces vamos a estar en Ciudad del Carmen, Campeche, por si andan por allá, que nos acompañen. Y si no andan por allá también, porque vamos a tener una transmisión en Periscope. Desde allá, a la misma hora de siempre, el mismo día de siempre. Asómense el próximo martes. Que debemos las fotos de boda en la librería. Pues luego se las enseñamos, están en Facebook. Y mañana yo me voy a Zapotlán, a la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, a dar una conferencia sobre cuento y un mini taller. Nos preguntan si hay planes para venir a ir a Baja California. No de momento, pero iremos. También nos preguntan por un taller de narrativa en la Ciudad de México. Yo terminé uno la semana pasada. Y hoy di una clase bien bonita. Y hoy di una clase para la Brigada para leer en libertad. Ya habrá más. Sí, siempre avisaremos oportunamente. Así es. Y pues se me olvidó lo que iba a decir. Antes de que se me olvide a mí, otro libro bien interesante acerca de estas cuestiones, además de Septiembre, de Fabricio Mejía y José Hernández, que es el libro de crónicas al cual nos referíamos antes y que nos lo recordó un espectador. Otro libro muy curioso sobre el tema es Arte y Olvido del Terremoto de Ignacio Padilla, recientemente fallecido, desgraciadamente, que es un ensayo acerca de el arte que no se ha producido todavía acerca del temblor. Si vamos a Monterrey les avisamos, ojalá que sea pronto, nos gusta mucho ir a Monterrey. Sí, nos gusta mucho. Nos gusta mucho ir a todos lados.
También vamos a andar pronto en Fresno, En California. Fresno, California. Sí, ahí vamos a andar también. Haremos oportunamente, haremos show desde allá. Varios eventos. Y bueno, Sí. faltan varias cosas todavía por Sí. venir. Mientras, una vez más, asómense la próxima semana y nos verán, bueno, como siempre, pero con otro fondo, con el fondo de Sí. Ciudad del Carmen, Campeche. Nos piden recomendación de algunos libros de Ignacio Padilla. Bueno, rápidamente, El legado de los monstruos, El androide y las quimeras, que es un libro de cuentos. También, por ejemplo, la novela Anfitrión y su último libro, Cervantes y compañía, que es un libro de ensayos muy interesantes acerca de Miguel de Cervantes, Y dejó uno inédito que está a punto de está a punto de aparecer en Editorial Océano, un libro de cuentos inéditos. Y otro en el Fondo de Cultura, ¿Ah, sí? según me dijo. Era bien prolífico, Nacho. Socorro. Okay. Sí, entonces, pues, sí. Planes para Puebla. Sí, Alberto, voy a estar en Puebla, voy a dar un taller. Y justo va a dar un taller de narrativa. Voy a dar un taller ¿no? narrativo en Puebla, un taller breve. Asómense por ahí vamos a estar. De todas maneras, En la casa del escritor, ¿no? Sí, en la casa del escritor. No, ya no. ¿No? Ya va a dejar de existir la casa del escritor, Ah, no sé dónde va a son- ser. Nos comentan que, nos ve alguien de Chile que también padeció este terremoto Híjole, sí, horrible sí. hace no tanto, un terremoto del cual escribió Juan Villoro, un libro llamado 8.8. Así es. Esto tremendo. Ese fue tremendo. Ese Que andaban los académicos de la lengua de varios países por allá. Sí, y del que también escribió Alejandro Zambra, que es un estupendo narrador chileno, efectivamente. ¿Requisitos para lo de tu taller? Miren, pues no sé, pero asómense a nuestras páginas y seguramente vamos a tener... Ahí vamos a tener información y también también- en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Y por también supuesto. talleres en línea de repente, pero... De repente hay. Ujú. Vamos a retirarnos Ya porque estoy. le está doliendo el cuello. Sí, Yo ya. creo que es hora de que nos vayamos. Muchas gracias a todos por vernos, como Sí, siempre. muchas gracias por sus palabras bonitas. Es realmente muy bonito. Estamos muy contentos, muy ambos. agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos. ¿Dónde en Puebla? Ahorita no No sabemos, acordamos, pero pronto lo avisaremos. Prometemos que en la próxima oportunamente, la transmisión próxima. sí vamos a decir Estos detalles que nos fechas y faltan. horas Así de será. lo que resta del año. En calidad de mientras, otra vez, muchas gracias. No hubo un terremoto en México. Estamos hablando de una película y de otras obras que hablan acerca del Hubo terremoto un devastador simulacro. de 1985. Ujú. En el próximo Periscope no sé de qué vamos a hablar. Yo creo que de Ciudad, ¿dónde vamos a estar? ¿En Campeche? Ciudad del Carmen. Ciudad No, del vamos a hablar Carmen. desde Ciudad del Carmen. Ah. Muchas gracias también a Jorge Michel Grau, el director de la película 719, que nos Sí, estuvo qué padre viendo. que Gracias estuvo por haber acá. venido, Jorge, Sí, y sí. gracias por la oportunidad de estar en este proyecto, que estuvo re bueno. Sí. Asómense, por favor, vayan a ver la película. Nos preguntaban cómo evitar el malinchismo, porque nos decía que alguien que por ser mexicana no la quería ir a ver. Dile que es una historia, dile que es una historia de horror, o dile que es una historia dramática con tintes de horror. No le digas. Dile que es una historia de algo que pasó en México y que no podría ser tocada con esta sensibilidad y con esta sutileza y esta contundencia, aunque suene contradictorio, tiene sutileza y contundencia, como lo hacen este guionista y este director mexicanos. O sea, realmente yo también veo muy poco cine mexicano y me parece que está al nivel de las mejores producciones de donde tú quieras. O sea, nada que ver con lo que recordamos del cine ochentero, que se oye el scratch en los micrófonos y que nada más son películas de ficheras. Tenemos que quitarnos esa imagen. Hay muy buenas películas mexicanas. Hay muy buen cine mexicano en la actualidad. En la actualidad Así es. no es una industria como la de la India que salga una película diaria, pero las que salen están hechas con una pasión porque van contra todos los obstáculos. Y por ejemplo, el cumpleaños de la abuela con Susana Alexander, véanla, está buenísima, no se lo espera uno así. También se ve venir que está muy interesante El Alien y yo, basada en un sí. cuento de Carlos Velázquez. Esa la otra que estaban anunciando ayer también se me antojó. Ay, no me acuerdo cómo se Está llama. basada en ciudades desiertas. Claro, que se llama José Me estás Agustín. matando, Susana, que sé por qué le pusieron así, pero bueno. Pues vamos a verlas. Digo, sí, díganme que no ven películas pinchísimas gringas. Vamos a darle el beneficio de la duda a las películas A las buenas mexicanas películas y mexicanas, capaz que que sí se las hay. encuentran, y no capaz, se van a encontrar cosas de muy buena calidad. No todas, muchas sí. Esta sí. Y con esto nos despedimos. Sí. Muchas gracias a todos una vez más. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos ahí también del canal de YouTube. Y nos estamos viendo. Gracias a Cuídense todos. mucho. Que les vaya bien. Buenas noches.